Un poquito en la las política noticias nacionales, sí. Tal cual. Tenemos en línea a Fernanda Reyes, que es diputada nacional, mandato cumplido. Hola Fernanda, ¿cómo estás? Nico Jacobi, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Queriendo charlar con vos un poco a propósito de esta denuncia que entiendo firmaste contra Axel Kicillof y otros varios. Sí, en realidad es una denuncia contra quienes eran parte, integrantes del comité ejecutivo que administra los fondos de los jubilados, claro, el llamado Fondo de Garantía y Estabilidad. Que tenían la función de velar por qué cosa, por la integridad de ese fondo o también por, digamos, que produzca ganancias. Mira, en realidad hay esto no lo inventó nadie. El mismo momento que se constituye el fondo, una de las cuestiones y las premisas que se ponen son que tiene que ser rentable, que el fondo tiene que tener inversiones que sean rentables, que sean seguras y que aporten al desarrollo productivo del país. Obviamente, ¿por qué? Porque ese fondo en algún momento cuando fue inicialmente creado fue como un fondo anticíclico que en momentos de problemas económicos, si esto afectaba a los jubilados, que pudiera derivarse alguno de esos recursos para que nunca los jubilados ganaran menos. Pero obviamente que el objetivo siempre es que ese fondo vaya teniendo rentabilidad para no perder el valor. Es como cualquiera de nosotros, tenemos plata ahorrada, no la vamos a dejar abajo del colchón para que la plata después no valga nada 20 días después. Entonces es un poco la función que tiene el comité, es de tratar que ese fondo no pierda su valor y que obviamente tenga ganancias que van a ser para los jubilados. ¿Y ese comité quiénes eran además de Kicillof? Mira, el comité, nosotros la denuncia la implementamos, la establecemos del 2010 al 2015. En ese periodo el director ejecutivo era Diego Bocio, después había un subdirector que era López Alfaro y también están incorporados por los secretarios de Finanzas, el secretario de Política Económica y entre ellos obviamente en algún momento también fue Kicillof. Así que estuvo en su momento también Feletti, estuvo Pessoa, fueron algunos de las personas que fueron miembros del comité. Bueno, y contra todos ellos la denuncia, un poco en qué razonamiento, contanos eso. Mira, en realidad esto es tan simple como lo que te decía recién. Nosotros observamos que del 2010 al 2015 había una gran cantidad de recursos en disponibilidad. ¿Qué significa disponibilidad? Estaban en cuentas a la vista, en cuentas corrientes. ¿Qué implica eso? Y que esa plata es como que estuviese de esta manera, abajo del colchón, sin rendir absolutamente nada. Cuando tenemos cuentas a la vista, significa que no tiene ningún tipo de interés. Cuando en 2010 al 2015 esa plata se mantuvo en diferentes valores, nosotros estimamos que hubo una pérdida, nosotros decimos que hay un costo de oportunidad, una pérdida de obtener rentabilidad si se hubiese invertido en otras cosas, cerca de $1.000 millones. Que es muchísimo. ¿Y qué se podrían haber invertido? En lo que quiera. Se podría haber invertido en LEVAC, se podría haber invertido en plazos fijos, podría haberse invertido en pases entre bancos. ¿Qué significan pases entre bancos? Que se prestan los bancos y por eso obviamente cobran una tasa de interés. Bueno, podrían haber tenido otro tipo de inversiones. Ahora, no solamente vemos eso, sino que vemos un caso especial que es el 2015. Antes de irse, o sea, a meses de irse, de terminar la gestión, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre del 2015, hay un banco que toma un rol preponderante, que es el Banco Macro. Y el Banco Macro durante esos 6 meses tiene diariamente, esto es importante, diariamente cerca de $2.000 millones en sus cuentas a la vista. A la vista, es decir que no devengan intereses. No devenga interés de ningún tipo. O sea que él va a usar esa plata pero no va a pagar nada por eso. Exacto, es eso el tema. Entonces, ¿qué decimos nosotros? ¿Qué pasó? ¿Cómo puede ser que durante el 2012, 2013, 2014 y 2015, en general el Banco Macro tenía 780 millones en cuentas a la vista mensual, ¿sí? Y de golpe, un salto a partir de julio que lo lleva a quintuplicar ese valor. ¿Qué es lo que también nos decimos, bueno, claramente acá hay una discrecionalidad, hubo una intencionalidad en depositar esos grandes fondos en este banco particular y ese banco también se vio beneficiado por estos depósitos. Entonces nosotros también lo que pedimos en la denuncia es que sea investigado el Banco Macro y cuánto fue el beneficio, porque claramente en lo que se perjudicaron los jubilados se benefició un privado. Y en este caso el Banco Macro. Nosotros calculamos que de esos meses nada más calculamos que fueron casi 280 millones de pesos. Ahora uno Fernanda, ni siquiera podríamos pensar que fue una especie de negligencia, una forma de la negligencia. Bueno, lo hicieron así a la vista,
O sea, realmente hay connivencia, hay dolo, no es nada más, nos olvidamos, no salió así. Acá hay connivencia, acá hubo, mira, es verdad que muchas veces vos necesitas tener liquidez, caja, ¿no? Digamos, por el fondo de garantía. Claro, ¿por qué? Por ejemplo, no sé, si el ANSES vende un título, obviamente por eso te dan plata, y esa plata por ahí puede estar un día en una cuenta, Ajá. una cuenta a la vista. Okay, sí. Ahora, diariamente, 2.000 millones de pesos, diariamente no podés eso ponerlo durante 4 meses, que te ocurra lo mismo. Y no tuvo salida, ¿no? No van a poder después oponer como defensa la prueba de un balance que muestre de todas esas cosas, pagaron inmediatamente algo por lo que necesitaban liquidez. Y mira, igualmente, por más que, digamos, me parece que no se justifica nunca, en un país como la Argentina, con los niveles de inflación que tenemos, tener una cantidad de dinero de esa magnitud depositada diariamente en un banco. Bueno, totalmente. O sea, y además en el razonamiento, si bien no formaba parte de este consejo Cristina Fernández de Kirchner, viene una familia que te metía en plazo fijo de a 2 pesos. Exacto, pero no, por eso, o sea, sí. Y más, para reforzar ese fundamento, hoy, en el día de la fecha, no hay ni un solo peso en cuentas a la vista, claro. en fondo de garantía. ¿Sí? Cuando en realidad este mismo sector de la política acusa al gobierno actual de no cuidar el valor de este fondo de sustentabilidad. Pero digamos, me parece que lo más relevante de todo esto es que cuando uno, eso tiene que ver con la decisión política, uno tiene la decisión política de la plata realmente invertirla y que vaya dirigida a los jubilados como corresponde. De hecho, sabemos que parte de lo que se quiere sacar de rentabilidad del fondo es para que también se pueda pagar la reparación histórica. Obviamente hay una decisión política de que eso sea invertido. Ahora, y eso me parece que vos lo decías antes y que hay que hacer hincapié. Acá claramente hubo un beneficio con fondos públicos a un privado. Y eso también hay que investigar la connivencia que hubo allí, porque pareciera como que es cuenta corriente que acá los fondos, primero, quienes administran los fondos públicos, los administran como si no fueran propios, claro. En el sentido de que no les importa totalmente, si tiene ganancia o no tiene ganancia, y en segunda instancia, quienes están en el sector privado utilizan también esos fondos públicos para beneficiarse de ellos. Entonces, acá hay algo que claramente hay una lógica que no debe funcionar más y que no debe ser más así, y un poco la denuncia lo que apunta es a que digamos que podemos despejar las dudas y que efectivamente se vean quiénes son los responsables de que los jubilados hoy no tengan en el fondo de garantía 1.000 millones de dólares, por lo menos lo que fueron estos 5 años. Fernanda, ¿quién es el Banco Macro? Porque estamos hablando de un privado. Bueno, ¿quién es ese privado? Y quien tiene quien está en la presidencia del banco es el Jorge Brito. Y bueno, nada, y nosotros también lo que hemos observado, que esto lo ponemos en antecedente de la denuncia, es que del 2010 hasta el 2012 aproximadamente, también el 2009, cuando yo era miembro de la Comisión Bicameral del Control de los Fondos, cuando era diputada, nosotros hemos observado que los plazos fijos también tenían un nivel de discrecionalidad en cómo se distribuían. Y no casualidad adivinar quién se veía beneficiado de la banca privada por sobre otros. El Banco Macro. El Banco Macro. Claro. Y al otro que era amigo no le ponían nada. ¿Cómo se llama no sé qué otro amigo. El legislador porteño. No sé de quién me estás hablando. No, me sale cooperativa, pero no es cooperativo el banco. ¿Cómo se llama? El banco cooperativo. Ese. Sí. No, había 4 bancos a los que se les depositaba plazos fijos, que era el Banco Nación, el Banco Hipotecario, el Banco Provincia y el Banco Macro. Dentro de los bancos privados, obviamente que el Banco Macro era el principal beneficiario. Nosotros hicimos un análisis sobre la rentabilidad, la seguridad y el aporte al desarrollo productivo del país para ver si efectivamente había algún tipo de definición que estableciera que algún banco tiene que estar por sobre otros. Nos encontramos con una cuestión básica. Primero, en términos de rentabilidad, digamos, de tasas de interés, la verdad que no había grandes diferencias, por lo tanto podría haber sido cualquier otro banco que pudiera haber tenido esos plazos fijos. En términos de seguridad, también observábamos que había bancos también, igual de seguros, igual con buenos patrimonios, etcétera, que también podrían haber sido beneficiarios de esos plazos fijos y sin embargo no estaban dentro de la cartera del Fondo de Garantía. Entonces nos metimos un poquito más y vimos si tenía que ver con los aportes del desarrollo del país. Entonces dijimos, bueno, lo lógico es que si vos querés que el país se desarrolle, lo que quisieras, y esto lo decía también el gobierno, era que sean bancos que tengan créditos productivos, créditos destinados al sector productivo.
Sí. El sector privado para el sector principalmente dirigidos al sector productivo. ¿Con qué nos encontramos? Vemos que en primer lugar, dentro de los bancos más grandes, el Banco Macro era quien era mayormente beneficiado cuando había otros bancos grandes que podrían haberlo sido y no lo hicieron. Sí. Hola. Y después nos dimos cuenta otra cosa, cuando estudiamos quiénes tienen cartera de créditos para el sector productivo, observamos que aquellos bancos que menos calificados estaban para obtener los créditos de créditos al sector productivo eran los que más beneficiados estaban en los plazos fijos, y entre ellos el Banco Macro. O sea que cuando uno quería buscar algún parámetro lo más objetivo posible, tampoco lo encontraba. Pero ¿qué pasó? Después del 2010, mediados del 2010, principios del 2011, empezó a dar una relación mala entre el gobierno y el Banco Macro. Y por lo tanto, lo que vemos es que hay una participación mucho menor de plazos fijos y que vuelve... Prueba la arbitrariedad. Exacto, y que vuelve a aparecer y a partir del 2012 con las cuentas a la vista, que es lo que te contaba hace un ratito. Ya eran muy amigos ahí otra vez. Ahí volvieron, y cuando volvió a la vista, ya ni siquiera le pagaban la tasa de interés, digamos, ya no le pagaban ni siquiera interés a los fondos, porque directamente se los depositaban a la vista. Analía te saluda, ¿cómo estás? Hola Analía, ¿cómo estás? Teniendo en cuenta la lentitud que viene demostrando la justicia para avanzar con estas denuncias, que cuando generalmente ustedes las presentan tienen pruebas muy claras del delito cometido, ¿cuál es la expectativa que tienen ustedes respecto de lo que va a pasar a partir de esta presentación legal que hicieron? Mira, ojalá que se pueda avanzar y que efectivamente pueda haber un poco más de transparencia en el manejo de los fondos. Nosotros durante todos estos años hemos denunciado cada vez que hemos visto algún hecho que podría ser un delito, que creemos que es un delito, lo hemos denunciado, y lamentablemente muchas veces sin información, con muy poca información que teníamos, pero sin acceso a toda la información que necesitábamos. Y me parece que si estamos en un momento donde la justicia creo que tiene que empezar a tomar definiciones, en algunos casos está avanzando sobre otras causas, y esperemos que tenga el mismo resultado, sobre todo porque estamos cuidando algo que es principalmente para unos sectores más vulnerables de nuestro país, que son los jubilados, ¿no? Sí. Y eso es sobre lo que nunca nos tenemos que perder, porque a veces uno habla del fondo de garantía, que los títulos, los bonos, la tasa de interés, y la bandar y el DEVAC, y en realidad lo que estás hablando es que los jubilados cobren lo que les corresponda y que no sigan sufriendo como lo viene haciendo durante tantos años. Así que ojalá que la justicia, por un poco de justicia, ojalá que avance. Seguro. Ahí, Fernanda, te aprovecho para lo siguiente. No sé si estás un poco en el minuto a minuto de la causa por enriquecimiento ilícito contra Carrió, en realidad por esto último, ¿no?, que se acaba de descubrir. Contanos un poquito y qué significación tiene, porque ahora parece que está vinculado a una especie de usina de prestanombres y no sé. Mirá, nosotros desde el principio, obviamente, desacreditamos totalmente la causa, porque como dice Lita, ella tiene más empobrecimiento ilícito. Tiene empobrecimiento ilícito, así que no, sabíamos que obviamente que la causa estaba armada. Igualmente ella presentó todo ante la justicia, y lo que sí nos preocupa mucho es la cobardía de algunas personas que utilizan a otras para hacer este tipo de operaciones, ¿no? Y que me parece que se haya también mostrado y dado a la luz lo que ocurrió, de alguna forma también empieza a decir, bueno, esto tampoco lo queremos, no queremos que siga pasando en el país. Esperemos que, obviamente la causa ya cayó, y ahora esperemos que investiguen hasta a las últimas consecuencias, a ver quiénes fueron que estuvieron atrás de esta maniobra que claramente deja bastante que desear. Estás en Acumar, ¿no es cierto? Sí. Bueno, un día charlamos largo y tendido de eso, que es otro mundo, pero súper interesante. Dale. Cuando quieras. Saludo grande, gracias. Dale, gracias, hasta luego. Era María Fernanda Reyes, decíamos diputada nacional, mandato cumplido, y actualmente directora de la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo, Acumar. Radio Concepto, Ciudad de Buenos Aires, FM 95.5, periodismo en FM. Mira